Este evento no fue que las escogiera yo, sino que la asociación entre ellos dijeron, venga, que queremos que nos hablen de fármaco, y seguro buscaron los problemas que están teniendo, y que los entiendo completamente, porque cuando yo vi los temas, dije, mira, son los mismos problemas que suelo tener yo en mi hospital, en la clínica diaria, y uno de ellos es este paciente que llegó convulsionando y no para de convulsionar, y por más cosas que hago, no para de convulsionar. O logro que pare de convulsionar, pero retiro los medicamentos y de inmediatamente vuelve a empezar a convulsionar. Y entonces se va volviendo un inconveniente. Tan interesante que no es un problema solo nuestro, es un problema mundial, al punto que el ACVIN, la Asociación Americana de Medicina Interna, sacó un consenso. O sea, cuando ellos ven que hay un problema grande, junta expertos y les dicen, venga, hagan un análisis de toda la literatura y saquen unas guías de qué vamos a hacer con esto, que es uno de los niveles más altos, ¿sí? Expertos revisando todo lo que hay en la literatura y sacar unas guías de manejo, que eso le soluciona el lío enormemente a los médicos humanos, ¿sí? Un médico humano no tiene que pensar mucho cuando diagnostica una diabetes. Me hago entender, diagnostica una diabetes y simplemente están las guías actualizadas del manejo de la diabetes. Y él las abre y los expertos las actualizan cada 3, cada 4 años y te dice qué es tu paciente, adolescente, adulto, anciano, cuánto está la glicemia, cuánto dio la hemoglobina glicosilada, cómo está la creatinina, y simplemente él junta unos puntos y al final le dice, para tu paciente es esto, insulina de tal forma, metformina, glibenclamida o qué sé yo, sixtaglipina, y manéjala así que las guías dicen que es lo que mejor le va a funcionar a ese paciente. ¿Sí? No es como a nosotros que hacemos lo que la experiencia nos ha dicho, lo que nos enseñó el profesor y ahí vamos zapoteando todo eso. Y que entonces a ese diabético si caninsulina o que si glargina, o que si solo cambio de dieta. Y bien, entonces la verdad es que esas guías, y eso en veterinaria ya se está haciendo, y la cantidad de consensos ACVIN que hay es muy grande, para hipertensión, para insuficiencia mitral, para enfermedad hepática crónica. Y entonces, como les decía, no es un problema solo nuestro, tanto que el ACVIN le dijo a los expertos, me saquen un consenso sobre el manejo del paciente que llega en estatus convulsivo a la clínica. Y es básicamente lo que vamos a charlar en esta plática de este momento. Bien, y entonces las respuestas serían, ¿cuándo una convulsión es una urgencia? Y si definitivamente es una urgencia, ¿qué terapia empiezo? Bien, porque todos hemos visto que nos llegan corriendo con un paciente. Doctor, convulsionó. ¿Hace cuánto? Hace 20 minutos. Y lo ponen en el consultorio y está boleando la cola, tranquilo, levanta la pata, orina. ¿Sí? Que uno dice, bien, muéstrame el video, convulsionó, sin duda. Pero, ¿qué hago? ¿Será que lo dejo hospitalizado, lo empiezo a medicar, lo duermo? ¿O lo envío para la casa con una terapia? Venga, hacemos exámenes. Entonces, como digo, las convulsiones tienen un gran panorama de posibilidades. Y esto es lo más común. Yo le quito el audio a Rigo, que es el audio del propietario, sin duda. Bulldog francés, no es casualidad que esté ahí. Bien, y entonces el dato es, primero, si será una convulsión, yo creo que aquí no hay duda, porque hay veces que queda uno con, será convulsión, será síncope, será cataplexia, será narcolepsia, ¿sí? Y si se pone uno a estudiar de neurología, sí que queda aburrido, porque qué desórdenes del movimiento, y que si es una corea, que si es un tremor, que si es una fasciculación, y tiene una lista absurda de cosas que ahí es donde uno dice, tan bueno que era no saber nada y todo eran convulsiones, ¿sí? La tranquilidad que da la ignorancia. Bien, pero entonces aquí, como te digo, listo, el propietario te manda ese video y te dice, Rigo hizo esto.
¿Será una urgencia? ¿Se lo llevo? ¿Espero? ¿Qué hacemos? Pues es lo que vamos a tratar de ver. Les adelanto, Rigo esa noche murió. ¿Sí? Fue complicado, porque los papás de Rigo eran una niñita que era compañera de colegio de mi hija. O sea, por todo lado estaba mal. Entonces, todos los días llegaba mi hija a decirme: papá, Manuelita sigue muy triste porque le dejaste morir el perrito. Qué lindo, hija. Bien. Ahora, y ojo con lo que les decía de cuando los neurólogos nos dicen: oye, es que hasta 5% de los pacientes son epilépticos. No, yo atiendo muchos convulsivos, pero no como para que el 5% de mis pacientes sean epilépticos. Pero entonces de ahí se vienen una cantidad de situaciones que quizás no sabemos, y si no sabemos nosotros, menos el propietario, de si es que tu paciente está convulsionando o no, y sobre todo en gatos. En gatos, hay veces las convulsiones son bien diferentes. Y miremos este gato convulsionando. Midriasis, súper típico, miren el párpado. Algunos dirán, ¿va a vomitar? Bien, y ojo que ese gato ahí está en una convulsión. Bien, entonces el problema es que a veces le preguntamos al propietario: ¿y ya había convulsionado antes? Cuando llegan como Rigo. Y muchas veces nos dicen: no, él a rato se le atranca un pelito en la boca y se pone incómodo, pero nunca había convulsionado. Y mentiras que estaban viendo era que el gato venía desde hace tiempos convulsionando. Bien, y el siguiente video también es un paciente que en ese momento está teniendo una convulsión. ¿Sí? Es un paciente muy querido por mí, lo llevo atendiendo como 8 años, y el motivo de consulta era este: doctor, es que llevo 3 veterinarios y me dicen que el perrito tiene un problema de comportamiento, pero es que es tan seguido que a mí no me parece que sea normal. Ya les voy a poner el video. Y me mostraban estos videos y yo, ven, esto como que no me cuadra. Y hicimos electroencefalografía y todo sugería una convulsión, y empezamos fenobarbital, y después de hacer 4 o 5 veces esto al día, el propietario me dice: nunca lo volvió a hacer. ¿Sí? Y se volvió un paciente muy querido para mí porque la señora tiene 5 perros, vive en Armenia, 2 horas a Manizales, pero cada 2 meses más o menos está llegando con sus 5 perros, una señora de mucho dinero, que no tiene problema en gastarle, y pues yo la recibo con una sonrisa siempre, de bienvenida, porque se va hasta para las vacunas, y estos eran los problemas de comportamiento de ese perro. Bien, y la verdad es que yo no soy el que más hago neurología en la clínica, ya está el doctor Giraldo, que es que se encarga de todos los neurológicos y neurocirugía, pero bueno, de vez en cuando, porque llegan por medicina interna estos pacientes, obviamente los casos los comparto con él, pero era claro que era un paciente que estaba teniendo unas convulsiones parciales, y este paciente era uno de ellos. Y como les digo, el problema es que si este paciente llega a un estatus epiléptico, que lo normal es que son pacientes que ya tienen un diagnóstico de epilepsia, de episodios convulsivos, pero si a mí me llega este paciente de un estatus antes de llegar así, y le pregunto al propietario: ¿alguna vez ha convulsionado? Seguramente me dice: nunca. Él tiene problemas de comportamiento, pero nunca antes ha convulsionado. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado, porque hay unas convulsiones de estas que pueden pasar desapercibidas para el veterinario, incluso para nosotros. Y es más complicado porque en humanos el espectro es mucho más grande, y esta mañana lo escuché al doctor Víctor que las nombraba, y digamos las crisis de ausencia. Y las crisis de ausencia es una epilepsia que da en humanos, donde la persona está ahí sentada
como si nada y simplemente se desconecta de la realidad. Y pueden pasar 8 o 10 minutos que está desconectada, ¿sí? Incluso se sabe que hay veces van en la calle y siguen caminando, pero desconectadas, el cerebro está convulsionando, lo demuestran por electroencefalografía, pero ellos no muestran nada exterior, y 8 o 10 minutos después vuelven y se conectan, ¿y qué pasó? ¿Sí? Si eso da en perros, la mayoría de neurólogos dicen sí, pero nunca lo vamos a saber. ¿Sí? El güeymarán que se queda mirando por la ventana es güeymarán. Sí, son tarúpidos todos. Entonces, saber si es su comportamiento o es una crisis de ausencia es bien difícil establecerlo. Bien, ahora entonces, ¿cuándo esas convulsiones son una urgencia? Cuando le digo al propietario, ni te tardes, ven ya con el paciente a hospital. O cuando en consulta le decimos, tranquilo, voy a hacer exámenes, de acuerdo a lo que salga, mañana te hago una fórmula y te vas. ¿Qué se considera urgencia? Básicamente estos dos episodios. Un estatus epiléptico, que ya lo vamos a definir, o convulsiones en clúster. Si determinas que tu paciente tiene o estatus o un clúster de convulsiones, es un paciente para dejar hospitalizado ya y empezar terapia ya. Bien, sin embargo, ya lo decíamos, son emergencias muy comunes con una fisiopatología compleja y no se les puede olvidar esto, de alta mortalidad. Y les contaba que Rigo, ese fue su último video lastimosamente, ¿sí? De alta mortalidad. Y entre más me demore yo en empezar a estabilizarlo, la mortalidad empieza a subir. Entonces, eso de que llegan y convulsionando y ya paró, y uno dice, no, pero ya paró, aguantémosle y no le pongamos nada a ver si sale. No, si diagnosticaste un clúster o un estatus, nada de ya paró. Ya paró es aprovecha ya para medicarlo, que aquí es donde está más fácil, pero hay que medicarlo ya. Bien, ojo, dicen los expertos, el estatus puede tener una mortalidad que oscila entre el 25 y el 40%. Muchos de estos pacientes se pueden morir o se van a morir en el proceso y generalmente deja secuelas neurológicas si no es tratado a tiempo. Y ya lo dijimos, entre más rápido se atienda, mejor. El retraso en la atención puede hacer que la terapia sea menos exitosa. Entre más me demore yo en atenderlo, más chance de que la terapia no me funcione. Y ahora sí, ¿qué es lo que definimos? Estatus epiléptico. Una convulsión única que dura más de 5 minutos. ¿Sí? Y esto es complicado, sobre todo si es la primera vez que lo ve el dueño. ¿Sí? ¿Cuánto rato? ¿Es media hora? Sí, mentira, fueron 30 segundos en su angustia. Entonces es complicado definirlo, pero por reloj, hay veces la gente los graba, y si vemos que esa convulsión pudo haber durado más de 5 minutos, ya se clasifica como estatus. Así llegue bien, así llegue consciente. No es normal que lleguen conscientes. O si tengo 2 convulsiones en un lapso de tiempo y dentro de esas 2 convulsiones no se recuperó la conciencia. Es decir, el paciente convulsionó y paró y quedó como bien, pero quedó jadeando, quedó que no era capaz de pararse, nunca retornó a la normalidad. Y pasaron 15, 20, 30 minutos y volvió a convulsionar. Eso se considera un estatus epiléptico. ¿Y qué es un clúster? Convulsiona, retorna a la normalidad, pero fueron más de 2 en 24 horas, o hay veces 3, 4, 5, así haya retornado a la normalidad. Eso se considera un clúster y va para hospitalización. En conclusión, convulsión de más de 5 minutos o más de 2 convulsiones en 24 horas
recupere o no recupere la conciencia entre ellas, va para hospitalización. Mucho cuidado con los clústeres, porque hay pacientes que te convulsionan hoy a las 8 de la mañana y que dio normal y comió y salió y dio su paseo y convulsionó a las 6 de la tarde y quedó normal y salió a orinar y durmió tranquilo y convulsionó a las 4 de la mañana, pero quedó normal y ese ya te está diciendo, estoy en un clúster y si te quedas 2 días más esperando, ya va a llegar en estatus. Ya va a llegar que convulsiona y convulsiona y convulsiona y no para. Por eso más de 2 convulsiones en el día, ese paciente entra a hospitalización. Aquí hay un tema complejo y es que estamos hablando, y esto todavía es difícil en neurología, de que una cosa es la epilepsia, o más bien, todo paciente que convulsiona lo dicen está epiléptico, pero hay epilepsias reactivas y hay epilepsias hereditarias. Entonces lo que tenemos siempre en la cabeza es como la epilepsia hereditaria y ahí entran todos estos pacientes. La epilepsia reactiva es el paciente por trauma, el que se intoxicó, ¿sí? Incluso un paciente con moquillo, pero en todos aplicaría esta misma definición. Si tienes un paciente con moquillo y te convulsionó más de 2 veces en un día, clasifica como un clúster y pasa a manejo de urgencia por convulsiones. De hecho, si tienes un paciente intoxicado con fluoroacetato de sodio, ese paciente es una convulsión que dura 40 minutos y ahí se murió o hiciste algo, pero nunca sale la convulsión. Entonces estas reactivas, incluso intoxicaciones y todo ese tipo de cosas, caben dentro de esta definición. Entonces no lo tengamos solo como el epiléptico, es el más común, porque están en la casa y llegan distinto al intoxicado, pero todos caben dentro de esta definición. Bien, y aquí está a lo que más referencia nos habla el consenso. Llegó el paciente en la urgencia, porque está en estatus, porque hizo un clúster, entra al hospital. Y esa emergencia se clasifica en 5 estados. El estado 1, la convulsión no ha tardado más de 5 a 10 minutos, y así ya lo veas normal, pero llevas 2 en el día. Ese paciente lo consideras en estado 1. Empieza a haber una pérdida de balance en neurotransmisores, mucho glutamato, mucho AMPA, baja glicina, hay alteración de canales iónicos en esa neurona y por eso ya hay cambios neurológicos que no dan espera. Duérmelo, hay que medicarlo. Y lo que ellos recomiendan aquí es usar los medicamentos de primera línea y con eso esperamos solucionar el problema, si lo cogemos a tiempo. Tranquilos que ya vamos a ver que son unos medicamentos de primera línea. Bien, ahora el estado 2. No, el paciente se demoró en llegar y lleva entre 10 a 30 minutos convulsionando. Seguido o ha tenido varias en ese episodio, ese paciente ya se considera un estado 2 y los cambios moleculares son mayores. Empiezan a disminuir los receptores GABA. Y esto es bien bonito desde el punto de vista de farmacología y puede pasar a corto y a largo plazo. Y es que yo no sé por qué, bueno, a mí me pasó, no sé si a ustedes, cuando a mí me hablaban de un receptor adrenérgico, yo me imaginaba la célula del endotelio vascular con un solo receptor único ahí para la adrenalina toda la vida. ¿Sí? Y la verdad es que se estima que cada célula puede tener, no solo adrenérgicos, muchos receptores, pero que cada célula debe tener entre 10.000 a 30.000 receptores. Y esos receptores no son estáticos, son variables y no duran toda la vida. Ellos tienen una vida útil y cuando se van envejeciendo, la célula los internaliza, el citoplasma los destruye, recicla, produce receptores nuevos y los receptores en las células
se cambian, hay veces se esconden, hay veces salen más, ¿sí? Y por eso hay veces que a uno le dicen, cuidado con suspender ese medicamento de golpe que le hace un efecto de rebote. Y es que hay veces tener, digamos, en el corazón bloqueados los receptores beta hace que la célula produzca más. Y el momento en que yo quito el medicamento, tengo un corazón con 3 veces más receptores beta y la taquicardia se va a disparar. Entonces aquí lo que les quiero contar es que este paciente que lleva media hora convulsionando, la neurona empieza a esconder los receptores GABA. Y recuerde que los GABA son los que yo quiero usar para calmar esa neurona, pero ella se está quedando sin receptores que la calmen. Por eso retrasar la tensión hace cada vez más difícil controlar ese estatus epiléptico. ¿Bien? Entonces, mire, internaliza subunidades del receptor GABA y expresa mayor cantidad de receptores N-metil de aspartato y receptores AMPA. Entonces, esa neurona se está como autosuicidando, si eso aplica. Sí. Suicidando más bien, el auto queda como de más ahí. La neurona se quiere suicidar y empieza a sacar más receptores que más la pongan a convulsionar. Por eso, si el paciente tú estimas que está en el estado 2, el consenso dice, empiece con medicamentos de primera línea y ya de una vez póngale un medicamento de segunda línea. No se quede solo con los de primera línea. Bien, ahora, si ya han pasado más de 30 minutos, el paciente se considera en estado 3 y tiene alto riesgo de volverse refractario a la medicación. Este paciente ya tiene alto riesgo de morir. Y entonces se enloquecen todos los neurotransmisores, esto que decíamos que pasa aquí pasa con más severidad, y de hecho aquí nos dicen ya, de una vez el paciente recibe medicamentos de primera, de segunda y de tercera línea. ¿Sí? No espere solo que si ya lleva media hora convulsionando, espere a ver si el de primera línea logra algo y si no, en 15 minutos ponemos uno de segunda y si no, no. Si lo clasificas en estado 3, de una vez van medicamentos de primera, de segunda y de tercera línea. ¿Sí? Y el superrefractario, el paciente que lleva más de 24 horas convulsionando, ya hay incluso alteración genética de expresión de proteínas de eso en las neuronas, y es un paciente que, como lo dicen aquí, ponga primera, segunda y tercera línea, pero es un paciente que probablemente no va a responder a la terapia. ¿Sí? Y eso pasó con Rigo. Rigo llevaba 3 días convulsionando, sino que el primer día fueron 2 convulsiones aisladas y recuperó la conciencia y siguió normal, pero eso ya lo clasificaba como un clúster, un paciente para medicarlo. El tercer día convulsionó 3 veces. Él ya estaba diagnosticado como epiléptico y estaba con fenobarbital. Entonces la gente dijo, no, mira, le está dejando de servir. Y cuando el tercer día tuvo esa convulsión larga y que no paraba, llamaron y dijeron, doctor, ¿será que tengo que llevar a Rigo? Antier convulsionó 2 veces, ayer 3 y hoy tiene una súper larga que no se le quita. Ese ya hay más de 24 horas, porque desde el primer día estaba en clúster, ya el pronóstico es muy malo. Y yo lo dejé morir según la amiguita de mi hija y según mi hija. ¿Sí? Rigo, que dejaste morir, papá. Bien, entonces, mucho cuidado porque si esto no lo tiene advertido el propietario, para esa persona se está complicando su epilepsia. Por eso cada vez que diagnostiquemos una epilepsia, y que casi siempre es porque el perro convulsionó una sola vez, de hecho la inmensa mayoría de veces había convulsionado hace 3 meses y ayer otra vez, entonces lo traje a consulta. Ese paciente no necesita hospitalización, seguro vamos a empezar terapia, pero tiene que irse advertido. El día que convulsione más de 2 veces en un día, viene con él. No espere a ver si se van a hacer más seguidas, porque entre más espere yo para calmarle esta situación, más riesgo de que ya no tenga nada para hacer por ese paciente. Bien, y son pacientes muy complicados que ingresan a un cuidado intensivo
porque además de parar la convulsión, que ya vamos a ver que es primera, segunda, tercera línea, además de parar la convulsión, tienen otras complicaciones de las que no me puedo olvidar. Estos pacientes suelen estar hipertérmicos, hay que enfriarlos, casi como si estuvieran en un golpe de calor. El problema es que ni los pastuzos ni los manizaleños tenemos mucha experiencia con golpe de calor, porque vivimos en un clima paradisiaco, ¿sí? Distinto a los de Ibagué, de Cali, de Pereira, que ven golpes de calor muy seguido, pero ese paciente debemos asumirlo casi como si estuviera en un golpe de calor, hay que enfriarlo. Son pacientes que suelen estar hipóxicos, y esos pacientes la inmensa mayoría de veces deben intubarse, deben tener oxígeno suplementario, incluso algunos de ellos la recomendación es conéctelos a ventilación asistida si tenemos cómo hacerlo, pero por lo menos intubado y oxígeno suplementario. Son pacientes que suelen hacer hipoglicemia, sobre todo en perros, entonces esto también lo debo corregir. Y recuerden que en perros, eso lo hablábamos ayer en el taller, qué pena que no estábamos todos. Recuerden que suplementos de dextrosa en perros van sin problema. Los gatos jamás se les suplementa dextrosa, ¿sí? Porque no la van a usar y favorece el depósito de grasa en el hígado, que me dispara una lipidosis. Entonces, al perro sí va con dextrosa venosa. Puedo tener trastornos electrolíticos y ojalá yo estar chequeando potasio, que no se me baje, que no se me suba, desequilibrios ácido-básicos. Entonces, la verdad es que son pacientes complejos, sobre todo esos que ya están en estado 3, estado 4, porque todo esto me suma problemas, complicaciones que debo estar pendientes. Y ahora, ¿cuáles son los medicamentos de primera, de segunda, de tercera línea? Y esto es según el nivel de evidencia. Recuerden, los científicos no tienen dudas porque evaluaron metaanálisis y evaluaron una cantidad de cosas y determinaron que lo que está en el nivel A definitivamente funciona. En el nivel B, bien, no es concluyente, pero seguro le funciona. En el nivel C, como que, sí, dale si no hay otra opción, pero quizás no. Y lo que es D y E es la experiencia, quizás ha mostrado, pero los estudios no han concluido que termine funcionando. Ojo que hay muchas cosas, ya ahorita queda un poco más resumido, pero la idea es de todo lo que hay que nos dice que funciona. Bien, y digamos aquí hay cosas bien interesantes, porque si ustedes ven, el diazepam está en el nivel A y en el nivel E. Que uno diría, pero ¿cómo que nivel A y E? No, en el nivel A está poner diazepam intravenoso. En el nivel E es diazepam en la boca para que se absorba desde la boca o diazepam a través del tubo orotraqueal. Entonces dicen, ojo que ese no tiene evidencia de que funcione. Pero venoso, no hay duda, te va a funcionar. Bien, pentobarbital, ¿sí? Aquí hay uno que es bien interesante, porque siempre nos dijeron, cuidado con la ketamina en los pacientes convulsivos, ¿sí? Y uno le tenía como miedo, y lo evitan anestesias de convulsivos, pero en estatus epiléptico, ¿por dónde actúa la ketamina? Que no sea el doctor Astaiza. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la ketamina? Receptores N-metil de aspartato. ¿Qué pasaba en el estado 3? Se hiperproducen receptores NMDA y la ketamina viene a calmar un poco estos receptores que trabajan con glutamato. Y entonces, por ese motivo, se sabe que la ketamina, y ojo que esto es perro, que hay en el nivel A, que hay en el nivel B. Ya vamos a ver, esto es qué medicamento se sabe que funciona y por qué ruta, ya vamos a ver cómo los usamos. Y esto es gato. Y recuerden que les decía en cannabis, los gatos
A pesar de que mueven tanto dinero, que están creciendo, se sigue sin investigar de gatos. O por lo menos comparado con los perros, lo que se investiga es mucho menos. Y es tan poca la investigación en gatos que los estudios dicen, ¿qué ha demostrado que sea a nivel A en gatos? Nada. No hay algo tan concluyente para decir, mira, esto en gatos te va súper bien. Entonces nos toca ir con medicamentos que sean nivel B. ¿Qué? Midazolam intravenoso, diazepam intravenoso, levetiracetam intravenoso, que no lo tenemos en Colombia. Toca traerlo de México, pero bueno, hay algunas alternativas. Miren que al nivel C pasa el levetiracetam oral o el pentobarbital, que en perros era nivel A. Aquí el pentobarbital pasa a un nivel C. Bien, y si ustedes ven en ese nivel E, cantidad de cosas que muchos neurólogos han ensayado. Y recuerden, el problema es que hay neurólogos que le van a decir, a mí eso me funciona fantástico, pero la evidencia dice, no es concluyente. Por ejemplo, infusiones de magnesio. Y ustedes lo van a encontrar en la literatura. Ponele magnesio a ver si estabiliza esas membranas. Pero la literatura dice al final, el nivel de evidencia del magnesio es muy pobre y está solo en la experiencia de algunos neurólogos como para recomendarlo de manera generalizada. Y miren la ketamina aquí, nivel E. Y vuelve y resalta la importancia de los gatos, no son perros chiquillos. No es, me aprendo qué hacer en perros y en gatos solo cuadro la dosis. No, son especies diferentes. Y esto está evolucionando a tal manera que la idea es que en pocos años, en toda clínica debería haber el veterinario para los perros y el veterinario para los gatos. O una clínica para perros y una para gatos, porque es muy diferente. Doc, me llama la atención que no veo en ningún lado la imipetoína. ¿Por qué? Básicamente es porque la cantidad de estudios con ella ha sido tan pocos que no la tienen cómo ponerla. Pero creo que por ahí estaba en alguna, si no estoy mal. Me pareció verla por ahí en algún lado. Pero bueno, básicamente es que hay muy poco todavía referenciado a lo mismo. Y esto es un poco más complicado. Al final terminan lo mismo. Pero solo les quiero poner que incluso la evidencia es distinta para el estatus que para el clúster. Al final terminamos haciendo lo mismo. Pero el artículo dice, eso era para estatus epiléptico. Para clúster, quizás es diferente. Y en clúster en gatos sí que hay menos todavía investigación. Bien. Entonces, ¿qué hacemos si no estamos en la clínica y estamos ante un paciente que fui a visitar a domicilio y la conclusión es, el diagnóstico es estatus epiléptico, es un clúster, necesito hacer algo ya y llevármelo para un sitio de hospitalización? El consenso dice, fuera de casa, las opciones en el perro son midazolam intranasal, te va a ayudar al paciente. Si no tienes acceso a midazolam y solo diazepam, diazepam rectal, no diazepam oral, no diazepam nasal, diazepam rectal, pero siempre va a ser superior el midazolam nasal. Y en el gato no hay nada que haya demostrado que tenga gran evidencia. Entonces, ahí los neurólogos dicen, nada va a funcionar, si quieres hacer algo, hazlo de perros. Midazolam nasal. Y corre con él para la clínica. Bien, ahora ya estamos en el hospital y te llega un paciente
convulsionando y dices, está en estatus, está en clúster. Recuerdan que si lleva menos de 5 minutos es estado 1, primera línea, esto es primera línea. Bien, si van entre 5 y 30 minutos ya es un estado 2 y es primera línea y de una vez voy pensando en sumarle segunda línea. Bien, primera línea, dicen midazolam o diazepam intravenoso, perro y gato. Y si lo cogiste en verdad en el estado 1, tienes un 70% de chance de parar ahí el estatus o el clúster. ¿Sí? Si no logras acceso venoso, pues ponlo intranasal, que pare la convulsión, tomas el acceso venoso y estamos chequeando. Cuando digo, con esto fue suficiente, casi nunca pasa. Según la literatura, 70%, pero la verdad yo digo que casi nunca pasa es porque es difícil que me lleguen en el estado 1. ¿Sí? Tiene que ver que viva al lado de la clínica, a que lleve menos de 5 minutos y ya llegaron con él. Bien, ¿cuándo consideramos que la terapia es efectiva? La convulsión paró en menos de 5 minutos y van más de 10 minutos y no ha repetido. ¿Sí? Ahora, si con esta primera aproximación no paró de convulsionar o repitió muy rápidamente en menos de 60 minutos, doy una segunda dosis y voy ya de una vez pasando a la segunda línea. Esto en el caso de que empiece a convulsionar, pero si ya lleva con un tratamiento previo de levetiracetam con otros, ¿se utiliza la misma? Bien, dice el doctor, imaginemos que esta es la primera vez que le pasa al perro, llegó y lo vamos a hacer. Pero ¿qué pasa si es un paciente ya diagnosticado con epilepsia, que venía siendo manejado con fenobarbital, levetiracetam, bromuro, con lo que sea que manejen, y el propietario te llama y te dice, doctor, no sé qué está pasando con el perro, todo iba muy bien, pero hoy ha convulsionado 2 veces, ya, clúster. El dato es, tráelo y va a su dosis de midazolam, y lo tenemos en observación. Así llegue consciente, así llegue bien. La recomendación es diagnóstico de clúster, ponle una primera línea. Y de hecho, si ha convulsionado 2 veces en ese día, casi que ya no sería un estado 1. Y entonces quizás es ponerle el midazolam y estamos mirando que no me vuelva a convulsionar, pero todo paciente que convulsione más de 2 veces al día debería ir al hospital, debería estar en observación, debería tener un acceso venoso y por lo menos recibir esta primera línea de terapia. Bien. Ahora, si pienso que está en un estado 2, que es la mayoría de veces, y recordemos que el estado 2 es entre 5 a 30 minutos de estar convulsionando, la primera línea no me funcionó, o si ya definitivamente está en estado 2, va a la primera línea y de una vez empiezo con la segunda línea. Y la recomendación en este caso es ponle el midazolam venoso y ponle una dosis de otro medicamento que nos va a durar de una manera más prolongada. Levetiracetam venoso no tenemos en Colombia, en México se consigue, ¿sí? Si alguien va a León, se puede traer 2 frasquitos y los mantienen ahí porque puede ser una opción. O, pues lo que yo uso, fenobarbital venoso. No sé qué tan fácil es conseguir aquí fenobarbital venoso. ¿Sabemos qué tan fácil es? Fenobarbital. Para mí en Manizales es re fácil. O sea, la Territorial de Salud, que es la que me vende la hidromorfona, la morfina, yo siempre voy y con la fórmula de Convescol
30 ampollas de fenobarbital venoso, y yo siempre mantengo en la clínica fenobarbital, no tiopental, no pentobarbital, fenobarbital venoso. Para mí es muy fácil. Lo digo porque en Bogotá, digamos, me dice Henry Benavides, yo no consigo fenobarbital venoso. ¿Quién lo manda a vivir en esa porquería? No en el paraíso. ¿Bien? Pero bueno, le digo, en Manizales es fácil, dice el doctor Rubén, que aquí quizás necesita formulario de Convescol, vigilado por Territorial de Salud, pero la idea es mantener fenobarbital venoso, sobre todo que nosotros no tenemos levetiracetam venoso. Ahora, esta es la segunda línea. Va midazolam, va fenobarbital venoso. Si pasan menos de 10 minutos y no controlo del todo la convulsión, o vuelve a convulsionar, o es un paciente que cuando me llega ya lleva más de media hora en estatus convulsivo, paso a la tercera línea. Y recuerden que ya no es este sino el otro, no, es este más el otro. Entonces, si llego a la tercera línea es midazolam, fenobarbital, y paso a la tercera línea. En la tercera línea, la recomendación es una dosis intravenosa de ketamina o una dosis intravenosa de dexmedetomidina. ¿Sirve silacina? No sabemos. El consenso ACVIN es Norteamérica. Norteamérica no usa silacina en perros y gatos hace 15 años. Entonces no se investiga ya sobre silacina porque dexmedetomidina la supera por muchas situaciones, sin duda. Bien, aquí nos toca usar dexmedetomidina de uso humano, pero no usemos silacina, no sabemos si va a funcionar o no. Tengan dexmedeto de uso humano y yo creo que no pasan 6 meses hasta que ya tengamos dexmedetomidina veterinaria en Colombia. Sí, yo llevo quizás 1 año y medio, de pronto rayando los 2 años, haciendo algunas pruebas de efectividad en mi clínica para 2 laboratorios colombianos que tienen intención ya de producir dexmedetomidina veterinaria y ya todos los papeles están en ICA, ya las pruebas todas fueron superadas, solo están esperando la licencia ICA. Como digo, no creo que tarden 6 meses en que tengamos dexmedetomidina veterinaria en el país. Aquí lo que pongo es ketamina o dexmedetomidina intravenoso. En el perro está claro que funciona. En el gato la evidencia no es tanta, pero el consenso dice, no está la evidencia, pero ponele. Ya. Entonces, como digo, hay falta tanta información que hasta los neurólogos dicen, manejémoslo como si fuera perro. Midazolam, fenobarbital, sino ketamina o dexmedetomidina, alguna de las dos. Si 10 minutos y no logras que eso te funcione, empiézale una infusión venosa de propofol. En el gato sin duda, en el perro hay que tener cuidado porque recuerden que propofol por largo plazo ya empieza a dar hemólisis. Oxidación de hemoglobina, cuerpos de Heinz, largo plazo es más de 6-8 horas de una infusión de propo, te puede empezar a dar hemólisis en el gato. Si además de la infusión de propofol no funciona, adiciónale pentobarbital, ¿sí?, en infusión. Y si además de esto no funciona, conéctalo a anestesia inhalada. Bien. Y aquí ya vamos considerando un paciente súper refractario con una mortalidad súper alta. Pero eso pasó con Rigo. Y Rigo llegó después de esa convulsión, lo llevaba 3 días. No, esto ya es un estadio 4. El pronóstico es muy malo. Va a su midazolam, va a su fenobarbital, va a su ketamina, una infusión combinada de propofol con pentobarbital y seguía convulsionando.
intubado y conectado a isoflorano. ¿Sí? Y dejó de convulsionar, pero alteraciones cardíacas y la presión se enloqueció. ¿Y qué es lo que pasa? Ya hay un edema cerebral y ese paciente se nos complica y generalmente la mortalidad es muy alta. Mucho cuidado con esto. Si definitivamente tu paciente ya llegó a la necesidad de estar con infusión de pentobarbital o con anestesia inhalada, es un paciente que lo tienes ya en una anestesia muy profunda y alteraciones de presión, de oximetría, de capniografía son muy severas. Entonces, un paciente que tiene que estar monitoreado y muchas veces asistido con ventilación mecánica. Y al final nos pone el consenso en esos pacientes que los tienes con todos, pacientes súper refractario, adicionalmente ponle una dosis de dexametasona intravenosa y una dosis de mannitol para ver si controlamos un poco el edema cerebral. Pero recuerden, ese estado 4 súper refractario es un paciente ya de muy mal pronóstico, que ahí es generalmente donde nos llegan los intoxicados con fluoroacetato de sodio. Tienen aquí fluoroacetato de sodio, Guayaquil. ¿Tuvieron? ¿Nunca? Eso era un desastre. De hecho, por allá en el eje cafetero había 3 productos que tenían fluoroacetato: el Guayaquil, el Mata 7 y el Sicario. Ilegal. Es ilegal en Colombia desde el 82, pero cuánta cosa no hay ilegal en Colombia que se consigue en todo lado. ¿Sí? Y lo ilegal es porque no tiene antídoto. Aunque el frasco decía, antídoto aguardiente. ¿Sí? Y la verdad es que sí, pero no. ¿Sí? En el eje cafetero hay mucho suicidio con fluoroacetato. Y generalmente las mujeres se mueren y los hombres no. ¿Sí? Y la razón es que antes de suicidarse, el hombre se emborracha, la mujer no. Y el aguardiente lo que hace es que bloquea una enzima, la aldehído deshidrogenasa, que es la que activa el fluoroacetato de sodio y lo convierte en fluorocitrato, que es el que entra al ciclo de Krebs en el cerebro. Entonces, la verdad, el aguardiente es un antídoto si te lo tomas antes de los síntomas. Cuando el paciente ya llega con síntomas, ya tiene el cerebro lleno de citrato de sodio y ya no voy a lograr nada con el aguardiente. Pero entonces los hombres se tomaban el antídoto antes de tratar de suicidarse y no se morían. Más cobardes los hombres que necesitaban emborracharse para suicidarse. Bien. Ahora, y este es un problema enorme. Lo tengo con las dosis tope, infusión, y paró de convulsionar. Cuando empiezo a suspender los medicamentos. Y que muchas veces le pasa a uno, suspéndalo y volví a convulsionar. Bien. Y ojo, que algo que es frecuente que hagamos en veterinaria era, no, ponle pentobarbital. ¿Dejó de convulsionar? Sí. Y a los 15 minutos, ¿volvió a convulsionar? Ponle otra dosis. ¿Dejó de convulsionar? Sí. A los 20 minutos, convulsionó otra. ¿Sí? Y esa montaña rusa, todos esos receptores y esos neurotransmisores enloquecidos, el pronóstico es pésimo. Por eso esas terapias no pueden ser en bolos. Si decides que es un estado 3, 4, eso tiene que ir a infusión, porque el paciente sí o sí tiene que tener el cerebro apagado 12 horas. Y a las 12 horas digo, voy a empezar a destetarlo de los anticonvulsivos. Después de 12 horas sin convulsionar. Esto lo dice el consenso, no es una realidad para nosotros. Ojalá evaluado con electroencefalograma. La inmensa mayoría de nosotros no tenemos cómo estar haciendo un encefalograma ahí inmediato en el paciente hospitalizado para decidir si el cerebro está apagadito para irlo
desconectando. Pero lo ideal sería llegar a ese nivel, que sea el electroencefalograma el que te diga si lo voy a desconectar. Y se deberían ir disminuyendo en 25% la dosis cada 4 horas. En la misma secuencia, o sea, al revés de cómo las pusimos. Es decir, voy quitando primero la inhalada, después voy disminuyendo las infusiones de propofol pentobarbital, y si logro quitar estas, disminuyo la infusión de midazolam. Bien, ahora una vez el paciente esté consciente, sea capaz de usar la vía oral, se inicia terapia oral. Si ya tenía un diagnóstico previo de epilepsia, lo ideal es medir niveles séricos de fenobarbital para saber si era que se estaba quedando corto, si ya no me estaba funcionando, para ver si tengo que incrementar la dosis o no. ¿Sí? Si no puedo hacer niveles séricos o es la primera vez que va a empezar la terapia, ese paciente tiene que empezar terapia con anticonvulsivos orales. Si era un estatus reactivo, el intoxicado, el trauma cráneoencefálico, la recomendación del consenso es toma los anticonvulsivos hasta que esté en el hospital. Cuando se va de alta, si ya lleva 2 días bien, ya piensas que lo vas a dar de alta, les puedes retirar los anticonvulsivos. Si fue por intoxicación, ese tipo de cosas. Si el diagnóstico es que es un paciente epiléptico, ya se va con la terapia para la casa. ¿Cuál usamos? ¿Fenobarbital o levetiracetam? Para el consenso da igual, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. El fenobarbital tiene una ventaja y es que se da cada 12 horas. El levetiracetam, la recomendación del consenso es debe ser cada 8 horas. ¿Sí? Entonces, si crees que es un propietario que no tiene problema en medicarlo 3 veces al día, mándalo con levetiracetam. Pero para el consenso es igual usar levetiracetam o fenobarbital. Y si este paciente sigue teniendo convulsiones ocasionales en casa, recuerden que ya se empieza a hacer la combinación. Si tiene fenobarbital, le puedes sumar levetiracetam. Si tiene levetiracetam, le puedes sumar fenobarbital. Pueden ir los dos juntos. Si además de estar con los dos sigue convulsionando, le puedes sumar bromuro de potasio. Solo el perro, el gato no puede tomar bromuro de potasio. Al gato el bromuro le da neumonía que suele ser fatal. No se sabe por qué, pero se le inflama el pulmón. Pero en el perro podemos combinar hasta 3 con bromuro. Y este es entonces básicamente el resumen de lo que hablamos. Ese estatus o clúster llegó, no ha convulsionado más de 5 o 10 minutos, se deja hospitalizado, se pone una vía venosa y le pongo una dosis de midazolam. Y estoy pendiente por si tengo que pasar a segunda línea. No, es un estado 2. Entre 10 a 30 minutos, convulsionando y ese tipo de cosas, se deja hospitalizado, pongo un acceso venoso, pongo el midazolam venoso y de una vez o pongo el fenobarbital o el levetiracetam, que no tenemos. Va el fenobarbital venoso y estoy pendiente por si tengo que brincar a tercera línea. No, ya llega y está en un estado 3 o era un estado 2, pero no me funcionó y volvió a convulsionar. Tercera línea, tercer estado, lleva el midazolam venoso, lleva el fenobarbital venoso y lleva una dosis de ketamina o de dexmedetomidina y empiezo con infusión de propofol. Hay veces de una vez propofol con pentobarbital, ¿sí? Y considero a pasarlo a anestesia inhalatoria. Si es un paciente que te llega y piensas que ya está en estado 4, lleva más de 24 horas en clúster o en estatus, todo esto de una vez.
midazolam, fenobarbital, ketamina, infusión de propo, infusión de pentobarbital. Considerar conectado anestesia inhalada y un pronóstico muy, muy malo. Y bueno, para terminar, el consenso no lo pone por ningún lado, pero les voy a dar las dosis que manejamos de esto, porque el consenso no las pone. Midazolam, 0.5 miligramos por kilo. 0.5 miligramos por kilo. Fenobarbital, de 2 a 4 miligramos por kilo. Y se repite cada 12 horas. Es como si fuera la terapia oral, solo que la estoy poniendo venosa. Y de entrada le puse venosa para tratar de estabilizar a este paciente. Levetiracetam, no me la sé, no tenemos. Bien, pasamos a tercera línea. Necesito ponerle la dosis de ketamina. 5 miligramos por kilo. Dosis única. Si la quiero dejar en infusión, 1 a 2 miligramos kilo minuto. Dexmedetomidina, la dosis venosa, 2 microgramos por kilo. Si la quiero dejar en infusión, 5 microgramos kilo minuto. Kilo hora, perdón. 5 microgramos kilo hora. Propofol, infusión, 0.1 miligramo kilo minuto. Ese sí es minuto. 0.1 miligramo kilo minuto. Pentobarbital, de 5 a 10 miligramos kilo hora. Pentobarbital, distinto al fenobarbital, que era el otro, que solo es dosis cada 12 horas. Aquí el pentobarbital sí va en infusión. Y si necesito ponerlo en anestesia inhalada, isoflorano, 1.5% más o menos. Si lo que tienes es sevoflorano, recuerden que es menos potente, 2.5%. Si me tocó llegar allá, un pronóstico muy, muy malo. Y así es que las guías nos solucionan la vida. Antes era no para de convulsionar, ¿qué hago? Ketamina me da miedo. No, pentobarbital de una vez, pero ¿será que sí? ¿Un bolo cada cuánto? Hoy día esto ya está establecido y la idea es que cuando les llegue un paciente convulsionando, miran más o menos los tiempos, ya saben en qué estado lo van a poner, 1, 2, 3 o 4, y de acuerdo a eso, sin miedo, de una vez, se van con todo el proceso. Mucho cuidado con los clúster, que uno se tranquiliza con los clúster. Doctor, ¿te acuerda mi paciente Beagle que convulsionaba, que usted le diagnosticó epilepsia, que toma fenobarbital? Hoy ha convulsionado 3 veces. Y hay veces uno se tranquilizaba y mira, pues súbele un poco el fenobarbital. Y al otro día llegaba en estatus y ya en estado 4. Ese clúster, ese paciente ya casi que es un estado 3. Convulsionó 3 veces hoy, me lo traes ya. Y vamos a dejarlo hospitalizado 2 días. Y vamos a ponerle medicación venosa porque ese cerebro está enloquecido. Bien.
Dime, Doctor, Doc. digamos, si yo tengo un paciente polimedicado, por ejemplo, con una epilepsia estructural secundaria y entra en clústeres, ¿no es mejor, digamos, al ingresarlo ya en un estadio 3 de una vez? Sí, definitivamente, y de hecho la mayoría de clúster, como han sido esporádicos, y la gente me llama y me dice, mira, ya van 2 convulsiones a lo largo de 2 horas, si vemos los tiempos, ese casi que de una vez siempre entran como un estadio 3. Entonces, si es un paciente para entrar a dormirlo y no monofármaco, polifármaco, ¿sí? Entonces, como te digo, nos lo dicen los autores y de hecho ellos dicen, mira que quizás muchas de estas mortalidades altas era por la pasividad, porque decíamos, no, pues pongámosle aquí un poquito a ver si no nos convulsiona más. Si le entramos de una vez con todo, la chance de sacarlos va a ser más alta. Bien, ¿alguna pregunta?